Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 4 de octubre. Queremos acompañarles en casi 3 horitas de directo, ni más ni menos, a través de Objetivo Vizcaya, a través de Tele7 y donde quiera que estén, también a través de nuestra página web www.tele7.com, en directo y también en diferido a partir de las 10:30 de la noche. Comenzamos además de manera potente, es un auténtico placer, estamos echando cuentas de cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, casi 2 añitos y parece que fue ayer. Víctor del Árbol, Víctor, buenas tardes, bienvenido, un placer. Estás? Un placer volver a estar con vosotros. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Tendríamos que vernos una vez al año mínimo, ¿no? De esto de escribir un libro, pero todo que se hace con cariño y con amor, hay que hacerlo también con calma, ¿no? Bueno, las cosas necesitan su proceso de maduración, de crecimiento y bueno, yo creo que sí que hace como 2 años que salió ya la última novela y la verdad es que ya me apetecía volver a charlar, me apetecía volver a un poco a hablar de literatura, compartir esta cosa que yo he ido creando ahí en la intimidad, en el silencio y que ahora llega el momento en que llega la hora de la verdad. Por encima de la lluvia. Por cierto, Víctor, la anterior novela, corrígeme si me equivoco, porque una ya tiene una edad, fue Premio Nadal. Fue el Premio Nadal, sí. Fue el Premio Nadal, fue... Es importante, también es un punto de inflexión para un escritor, Víctor, el conseguir un premio de los más importantes del Estado español, además del Premio Planeta, el Premio Nadal es uno de los más importantes, a través de, bueno, para abrir más puertas, para, bueno, pues conseguir un poquito más facilidad, conseguir presentar más novelas y que tenga... Porque, hombre, la inspiración, eso va dentro de cada uno, ¿eh? Los premios reconocen y yo sé que al final muchos dicen, bueno, pues es algo importante, pero lo más importante es la acogida de la crítica o del público, pero los premios también yo creo que son buen acicate, ¿no? para poder seguir desarrollando la carrera de escritor. Bueno, lo que está claro para mí es que aquí, por lo menos aquí en España, hubo un antes y un después del Premio Nadal. Por un lado es verdad que te abre la puerta al gran público, y te acompaña el prestigio del premio y su historia, pero luego también por otra parte es verdad que es una responsabilidad, porque a partir de ese momento ya nadie te va a ver de la misma manera, todo el mundo va a esperar de ti algo que esté a la altura como mínimo, y yo en ese sentido lo que he tenido que hacer es un poco olvidarme, ¿no? Olvidarme de todo lo que acompaña a este tipo de premios, que es durante un año y pico estás sin tocar mucho de pies a tierra porque no te dejan, porque no hay espacio para ello, pero luego he logrado recuperar mi espacio de tranquilidad, volver a ser el mismo Víctor de antes del Premio Nadal, que es lo que a mí me interesa a fin de cuentas, es escribir, reflexionar sobre los temas que a mí siempre me han llamado la atención, me han interesado, y olvidarme del pasado y concentrarme en el ahora y en lo que tiene que venir, ¿no? Víctor, por supuesto que vamos a hablar de tu libro, como diría aquel, como diría Umbral, por encima de la lluvia, pero también a modo de, bueno, para seguir un poquito ahondando en esa biografía, en esa, bueno, historia también tan intensa, además de tener el Premio Nadal. Eres uno de los 2 únicos escritores españoles, otro creo que es Arturo Pérez Reverte, en tener esa, ¿no?, caballero de las letras en Francia, ¿no? Sí. Lo voy a decir bien, porque luego los franceses no se me enfadan, que también nos ven a través de YouTube. Medalla de Caballero de las Letras y las Artes de la Academia Francesa. Solo Arturo Pérez Reverte y tú, 2 únicos escritores españoles con esta distinción tan importante, teniendo en cuenta que además tiene esta gran difusión en el país galo, con más de 400.000 lectores, pero también me imagino que ese reconocimiento al trabajo que haces también por las letras, no solamente en cuanto a ejemplares vendidos, sino también el trabajo que haces también en la escritura. Sí, es un reconocimiento que a mí me hace especialmente ilusión, sobre todo porque lo tienen también autores como Borges o Sábato, y porque es un reconocimiento más que al hecho mismo de que seas un escritor que vende o no vende, que es leído o no, es el aporte que haces a la cultura. A través de la literatura española, yo creo mucho en la cultura como una cosa permeable, que acepta y que adapta a lo que viene de fuera, y en eso la cultura francesa es muy proclive a eso.
al contrario de que nosotros cada vez que somos una cultura un poco más refractaria, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa visión del poder de la palabra, de la literatura que te puede transformar, que no habla de lengua, que no habla a través de las lenguas, sino a través del lenguaje. Entonces esa visión universal que yo tengo de la literatura pues se ve un poco reconocida en ese sentido, y además para mí es muy importante porque creo, y lo he dicho varias veces, que hoy en día en Europa es muy necesaria la voz de la cultura española. Más allá de los clichés y de los tópicos que se conocen o que se conocían fuera de aquí, lo cierto es que hoy en día Europa es yo diría que una sociedad, un conjunto de culturas que necesita frescura, que necesita ese empuje, esa garra, ese nervio que viene desde las letras españolas, y creo que eso es lo que han querido reconocer en mi persona, y yo pues muy contento. Víctor, contento además con esos reconocimientos, con esta nueva propuesta, Por encima de la lluvia, donde conviertes a personas corrientes en extraordinarias. Son tres personajes bueno, diferentes, que al principio igual nos podemos hasta sentir identificados, pero que nos proponen también esa manera de vivir intensamente, que es lo que se trata, ¿no? Estamos aquí de paso en esta vida, hay que exprimirla a tope, nunca se sabe cuándo va a ser el último segundo. Y yo creo que son novelas que acercan mucho, ¿no?, esa realidad de esos personajes. Sí, bueno, y que es un poquito también para todos los públicos, para que todo el mundo también pueda disfrutar de esas historias y convertirlas en extraordinarias, ¿no? ¿Cómo haces tú? Bueno, yo tengo la idea de que la vida y la metáfora de la vida como el viaje solo se termina cuando nosotros ya no tenemos ilusiones para seguir viviendo, ¿no? Más allá. O sea, no termina en la muerte, claro, me refiero. No, sino cuando se puede estar vivo, pero... Se puede estar vivo y estar muerto al mismo tiempo, ¿no? Es decir, a mí no concibo la vida como una idea en la que simplemente uno va del día A al día B sobreviviendo, sino que hay que vivir, y hay que vivir intensamente. Y la idea de los protagonistas de esta novela era crear personajes sencillos, personajes que uno podría llamar personas verbales, espejos, ¿no?, de nosotros mismos, gente normal que acaba convirtiendo su vida en algo extraordinario sin darse cuenta. Es decir, por el simple hecho de negarse a resignarse, de conformarse, por ese simple hecho uno ya es heroico, porque uno es capaz de afrontar con coraje y con agallas los retos de la vida. Y luego hay una cosa que me importa mucho que quede clara. Esta novela, los protagonistas son dos personas ancianas, pero para mí la vejez no tiene que ver con la edad. Lo que te hace viejo no es cumplir años, lo que te hace viejo es la esclerosis del miedo, de la incapacidad de superar las derrotas, ¿no? Yo quería demostrar de alguna manera que una persona no deja de tener vida mientras tiene ilusiones, mientras tiene ganas de cambiar, de hacer un último viaje. Víctor, esto no es habitual en la literatura, encontrar protagonistas con esa edad, ¿no?, con esa vejez, que muchas veces nos da miedo, ¿no?, dice esa palabra, parece que los ocultamos a nuestros mayores, ¿no?, cuando tienen tanta experiencia y nos pueden enseñar tanto. Siempre los protagonistas son jóvenes, con ese porte heroico, ¿no? Sí. Se premia más la juventud, se premia más lo extraordinario, más que lo corriente, que muchas veces es bueno, o la vejez. No es habitual encontrar protagonistas como los que nos muestras tú en tu novela, ¿no? Bueno, mi abuelo me decía que la vejez es un premio. No es la vejez, hay que merecerla. Es decir, uno no tiene que llegar a viejo después de haber vivido. Y en ese sentido, pues sí, es verdad que la literatura, sobre todo la literatura actual, no trata mucho el tema de la vejez, porque parece un poco, yo diría, poco atractivo en un mundo que lo que prima es sobre todo la innovación, el auge, lo atractivo del cuerpo, belleza, la juventud, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero paradójicamente vivimos en un mundo, el mundo occidental, sobre todo en Europa, que envejece. Es decir, que de alguna manera debemos aceptar que por encima de la lluvia es algo que nos va a llegar a todos, si tenemos suerte, si la vida nos concede ese privilegio. Y lo que yo pretendo decir con la vida de Miguel y con la vida de Elena es que eso no importa. No importa, es decir, ¿qué diferencia hay entre una persona de 75 años que tiene todas las ganas de vivir y un joven de 40 años que lo único que hace es conformarse con sus seguridades? ¿Quién es más viejo? ¿Quién de los dos es más viejo, ¿no? Y luego me interesaba mucho afrontar con naturalidad, sin caer en la sensiblería, ni caer en los clichés, ni en los tópicos fáciles, afrontar temas que
por la condición misma de nuestra visión de la vida, nos causan pudor, como por ejemplo la sexualidad, la pasión, el deseo, la capacidad de amar, de enamorarse, a partir de una edad en la que ya lo que cabría esperar es que nos apartemos para no molestar, ¿no? Y sin embargo, la experiencia es un grado, la vivencia es importante, porque solo cuando uno ha vivido consigue superar el dolor de la vida. Es decir, para una persona que no conoce la vida, para una persona que lo ha tenido todo fácil, es imposible comprender la dimensión milagrosa y maravillosa de la vida. En cambio, una persona que ha sufrido, que ha luchado, que ha peleado, que ha caído, que se ha reinventado, que llega a esa edad última, a esa última estación de su vida con vigencia y con ganas de vivir, no necesita explicarse. No necesita explicarse porque lo entiende todo, porque lo ha vivido todo. Y es un poco esa idea de estar por encima de la lluvia. Estar por encima de la lluvia es no dejarse ya atrapar en los juicios de los demás, en lo que está bien y en lo que está mal, en si esto te conviene o no te conviene. Es una liberación. Es una liberación de entenderlo todo y que la vida, a fin de cuentas, más allá de la idea trascendente de la muerte que podamos tener, simplemente consiste en eso, en vivir. El juego de la vida va de eso. Vivir y dejar vivir. Vivir y dejar Víctor, vivir. que con lo que está aconteciendo, la verdad es que no se deja vivir, ¿no? Hay veces que la gente tiene esa idea equivocada de sobrevivo, pero también paso los días no dejando vivir. O sea, hay que vivir nuestra vida y dejar vivir al prójimo. Y esas historias de vida, por ejemplo, hay en algunos colegios, en algunos institutos, no muchos, donde sí que hay mayores que tienen ese contacto con los jóvenes, que cuentan sus historias, no como abuelo cebolleta, o sea, sino que cuentan y los jóvenes escuchan. Pero son pocos los centros escolares donde se da voz a nuestros mayores, ¿no? Yo creo que esto tendría que un poquito abrirse más a todos los centros, a que los mayores cuenten su experiencia y que cuenten la historia en lugar de los jóvenes verlos tanto en los libros, que sean los protagonistas los que cuenten la historia, ¿no? Sí, pero yo todo esto lo enfoco desde la vejez y la enfermedad y cómo la enfermedad también te quita la dignidad. Lo afronto de una manera mucho más natural, es decir, como una etapa más de la vida. Es decir, como un horizonte, como un viaje que estos dos ancianos deciden emprender, no para huir de nada, sino porque simplemente todavía tienen un impulso, todavía tienen algo que hacer, todavía tienen algo que resolver. Y paradójicamente para mí esta novela también ha sido un viaje personal, en el sentido de que yo pues he tratado a través de ellos de proyectarme hacia esa edad, cómo me gustaría a mí. ¿Cómo ha sido ese viaje, Víctor? El ponerte un poquito en la piel de estos ancianos, que tú eres joven, bueno, somos jóvenes todavía, el ponerse un poquito, ponerte en su piel, en ese viaje, ponerte un poquito en sus... Pues ha sido intenso, porque este viaje ha sido muy intenso, muy profundo, muy misterioso también, y eso me gusta, porque no es muy difícil proyectar una imagen hacia adelante y tratar de imaginarte cómo serás tú cuando tengas la edad de Elena o yo cuando tenga la edad de Miguel, ¿no? No físicamente, a mí físicamente a fin de cuentas me importa poco mientras tengas una cierta salud y tal, pero sobre todo lo que me parecía muy importante era el llegar a la conclusión. Yo he llegado a la conclusión a través de esta novela de que lo que me importa es cerrar mi ciclo vital, es decir, irme sin deudas pendientes, conmigo mismo y con la vida, ¿no? Yo creo que ese es el máximo triunfo al que puede aspirar un ser humano, a irse en paz. Irse en paz significa mirar atrás sin nostalgia, mirar atrás sin deudas, sin derrotas, sin cuentas pendientes y con esa idea de que la vida ha sido una fiesta dura, difícil. Es decir, me he perdido o no debería haber hecho esto o debería haber cambiado esto. Es decir, a ver, la mentalidad de Miguel y de Elena en esta novela es de decir, hubo muchas cosas que se me ofrecieron y no alcancé a todas, pero las que elegí las viví intensamente, ¿no? Y entonces, es decir, las renuncias no importan, importan cómo has vivido, importan las elecciones que has tomado, de las personas que te has enamorado, de cómo has vivido tu viaje. Más allá de cómo has llegado. Ese momento balance, cuando se tiene ya cierta edad, Víctor, poniéndonos un poquito en la piel de Miguel y de Elena,
tiene que ser complicado, ¿no? El hacer un recorrido, y es lo bueno el poder hacer balance. Hay gente que no puede hacer porque ha perdido, bueno, tiene Alzheimer o sufre alguna enfermedad, pero el hacer balance y el, bueno, decir, me queda menos camino por recorrer de lo que yo he recorrido, y un poquito, bueno, un poquito las cuentas, ¿no? Pero hay que hacerlo, eso es algo, ¿no? A ver, hay que hacerlo en el sentido de no huir hacia atrás, no ir hacia el pasado, sino simplemente como rearmarte, ¿no? En ciertos momentos de tu vida tú necesitas ver cuáles eran tus expectativas, cuáles eran tus sueños, tus ilusiones, qué es lo que tú querías de la vida y qué es lo que has conseguido y qué es lo que no. Más allá de lo material, me refiero a qué tipos de vidas has podido vivir. Y cuando todavía estás a tiempo, cuando todavía tienes esa opción, decidir darte otro impulso hacia adelante. Es decir, para mí, a veces yo me veo a mí mismo como una especie de tirachinas, ¿no? Es decir, yo solo miro atrás para coger impulso, ¿no? Para lanzarme otra vez hacia adelante. Creo que soy un poco como una de las protagonistas de esta novela, como Elena, en el sentido de que solo miro hacia atrás cuando necesito descansar un momento. Porque mientras uno tiene objetivos, y no me refiero a objetivos materiales, sino a objetivos vitales que conseguir, cuando uno sabe que todavía le queda mucha intensidad dentro, mucha pasión dentro, mucho amor por la vida, mirar demasiado hacia atrás es una pérdida de tiempo. A veces lo necesitamos para recordar cómo empezó todo esto, cuáles eran nuestros objetivos, para no perder esa brújula que nos lleva hacia nuestro destino, pero sobre todo pensando en los pasos hacia adelante. Víctor, bueno, echando un poquito la vista atrás, hace nada, unas horas, porque ayer mismo presentaste la novela en la Biblioteca Vidabarrieta, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con los lectores? Pues muy bien, como cada vez que he venido, yo creo que esto ya se ha convertido en una especie de sana tradición para mí. Además, es una cosa curiosa que también me llama mucho la atención, que sin tratar, por ejemplo, en mis novelas, o que no esté el espacio, el paisaje vasco normalmente, y sin embargo yo noto como año tras año, cada vez que vengo a Vidabarrieta o vengo a Bilbao o voy a Vitoria o voy a donde sea, como hay más gente, ¿no? que se reconoce en tu voz, y esto entronca con lo que te decía al principio, es decir, al final todos hablamos el mismo lenguaje, da igual si uno es francés, catalán, vasco o norteamericano. Yo me he dado cuenta de que los lectores que voy encontrando en el mundo hablamos de las mismas cosas de la misma manera, solo utilizamos una lengua distinta, ¿no? Y eso es lo que me motiva de la literatura. Y luego la posibilidad de compartir, o sea, la posibilidad de que un lector por fin pueda hacer suya esta novela, por fin pueda decir, oye, yo también estoy por encima de la lluvia, oye, yo sé lo que es la enfermedad del Alzheimer porque yo he tenido que cuidar a mi padre, o yo sé lo que es el dolor de que un hijo te traicione y aún así seguir amándolo, o yo sé lo que es, como me dijo un chico, yo sé lo que es sufrir el racismo, ¿no? Porque nunca fui de aquí ni de allí. Bueno, pues a mí todas estas cosas me conectan con la vida, y al fin de cuentas para eso escribo. Víctor, por encima de la lluvia, y espero que llueva, hagas bueno, calor o frío, que vuelvas dentro de poquito. Aquí estaré cuando me invitéis. Esta es tu casa, Víctor, enhorabuena por encima de la lluvia, con esta nueva novela que nos hará, bueno, disfrutar y, bueno, pues recorrer estos personajes tan intensos y con esa sensibilidad que tú los presentas. Víctor, un auténtico placer. Gracias. Me da penita que te tengas que marchar, porque el avión no espera. No espera. Si no, luego, hombre, yo te hago hueco en casa, ¿eh? Yo te cedo una colchonetita en el... Lo que pasa es que mañana me esperan en Granada, luego, en fin, no puede ser, pero bueno, te lo agradezco y lo tendré en cuenta. Pues ya sabes, tienes siempre, aunque sea un huequito para dormir aquí en Euskadi. Gracias, Víctor. Gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta vamos con el concurso Concursiete y seguimos avanzando en esta tarde de miércoles con la sección, ya lo saben, semanal Hablamos de Arte, con Eris Cerezo, con la sección Mis Mascotas, nuestros compañeros de Asan Vizcaya, y también hablando de las fiestas de Bagatxa, que empiezan ya dentro de poquito, la semana que viene, 11 de octubre, pistoletazo de salida a las fiestas de Bagatxa en Baracaldo, las más importantes del mundo mundial. A la vuelta continuamos con todos estos temas y alguna sorpresa más.